Y ahí comienza la etapa, llamémosla internacional del caso, con la denuncia que presenta en ese momento el Centro de Estudios Legales y Sociales, que fue la entidad que me representó durante este último y bastante prolongado tramo, que comenzó allá en el año, a fin del año 2000, principio del año 2001, y que concluye de alguna manera con la decisión de la Corte Interamericana que se expidió públicamente en mayo del año pasado, en mayo de 2008. ¿Sí? Yo quiero, digo, son varias fechas, pero digo para que tengan una idea de plazos en los cuales se ha producido todo este debate. ¿Recuerde cuándo empezó el proceso? El año. Sí, el proceso empezó a fines del año 91. Estamos hablando de 91-2008. Claro, son 17 años. Para que se den cuenta lo que tuvo que litigar este hombre para tener quiero acá hacer una simple observación. La presentación ante la Comisión Interamericana, que es la primera instancia del sistema interamericano, la puede realizar cualquier persona de forma individual. No es necesario, digamos, el patrocinio de nadie. Obviamente, por cuestiones muy claras, ¿cierto? El patrocinio será de alguien que conozca realmente cómo manejarse ante la comisión. Y se puede realizar, digo esto por mucha gente que hay que viajar a Washington, no. Digamos, es suficiente la presentación en cualquier delegación de la Organización de Estados Americanos en el país de residencia, o incluso, claro, sí, acá en Buenos Aires. Exacto. O incluso se puede hacer por vía postal la denuncia. En este caso, como les decía antes, la representación estuvo a cargo del Centro de Estudios Legales y Sociales, organización que supongo que todos más o menos conocen, que es una organización de derechos humanos surgida en la época de la dictadura, que aparte del eje central de su conformación, ¿cierto?, que es haber luchado, ¿cierto?, en contra de los efectos de la represión ilegal en nuestro país, con el advenimiento de la democracia fue ampliando el panorama de su actividad, bueno, ampliándolo hacia lo que puede llamarse los llamados derechos sociales, que son también derechos humanos. Por lo tanto, el CES tiene una amplísima actividad en casos de gatillo fácil, por ejemplo. Claro, situación penitenciaria, realiza todos los años un informe que es bastante exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos y o sociales en la Argentina, en la cual se puede ver la amplísima gama de espacios sobre los cuales se ocupa, tiene una serie de equipos que trabajan en ese sentido. Y se ha especializado particularmente en su relación con el sistema interamericano, cuestión que no sé por qué, pero digamos que probablemente tenga que ver con una estrategia adoptada por el CES en relación a darle jerarquía de aplicación real en nuestro país a esta Convención Interamericana, sobre la cual existe mucho desconocimiento. Yo hago acá una brevísima pausa por una cuestión absolutamente anecdótica, pero creo que viene el caso. Cuando comenzó esta querella, yo era amigo de un juez de la provincia de Buenos Aires, un camarista de la provincia, del Fuero Penal de la provincia de Buenos Aires, y yo charlaba con él sobre las perspectivas del caso. No era un caso fácil, más que nada no digamos, por las cuestiones objetivas. Por cuestiones objetivas era un caso que se tendría que haber ganado siempre y no tendría que haber sido castigado. Pero el litigante, ¿cierto?, el querellante, no era cualquier persona. Y se sabe, ¿cierto?, cómo actúa la magistratura, con cierto sentido corporativo en ese sentido. Y él me decía, y yo le decía, mi abogada, Alicia Oliveira, me marcó como perspectiva quizá final del recorrido de este caso la posibilidad de recurrir a los organismos internacionales. Después me decía, pero no, Kimmel, no, eso es macana, eso no le importa a nadie. ¿No se había reformado la Constitución? No, claro, exactamente. En el año 94 se reforma la Constitución. Esta charla, digamos, fue anterior a la reforma. Perfecto. Y en el año 95 sale el primer fallo. El fallo que fue condenatorio, el fallo al cual me referí de la doctora Moraido. Me llama al juez para expresarme su solidaridad y me dice, Kimmel, ¿usted va a ir ahora a la Convención Interamericana? Digo, todavía no, pero sí, si es necesario vamos a ir.
¿Qué había pasado? Efectivamente, había habido una reforma en la cual el nombre del sistema interamericano había sido incorporado claramente con jerarquía constitucional. Cosa que no había cambiado demasiado la situación en general en la magistratura y entre los abogados. Yo me acuerdo claramente durante ese año cuando yo refería a esa posibilidad, ¿cierto?, como una suerte de destino final del caso, ante la posibilidad de obtener justicia en Argentina, la reacción de mucha gente era de estupor. Desde la comisión de qué. Claro, había, no digo rechazo, ignorancia, ¿sí? Se desconocía esta posibilidad. Afortunadamente, el paso del tiempo ha demostrado que este tipo de instancias se han ido incorporando al conocimiento de magistrados y de abogados y hoy aparecen como un recurso importante al cual se puede apelar en casos como el que me tocó vivir a mí. ¿Qué ocurrió en el sistema interamericano? La primera etapa es la declaración de admisibilidad. La comisión estudia la denuncia presentada. El CEL presentó una amplia denuncia sobre mi caso y sobre los derechos violados, y la comisión lo primero que hace es pronunciarse sobre si es admisible o no. No se pronuncia sobre la cuestión de fondo, sobre el contenido de la denuncia, pero sí sobre si este caso está inscrito en los dos requisitos que yo enuncié hace un ratito. Insisto, agotamiento de las instancias nacionales y violación de uno de los derechos consagrados por la Convención. Este estudio por parte de la Comisión llevó casi 3 años. La Comisión recién se pronunció en el año 2004. La Comisión Interamericana de Washington se pronunció sobre la admisibilidad de mi caso en 2004. Es decir, que no tiene plazos. ¿Y esa demora qué respondió? ¿Que tienen muchos casos para estudiar su admisibilidad o alguna complejidad particular de la No, es un problema de funcionamiento que tiene la Comisión. No quiero extenderme, digamos. La Comisión incluso ha hecho denuncias públicas sobre ciertas imposibilidades para actuar de manera más eficaz debido a falta de presupuesto, ¿sí? Porque la Comisión está sufragada por todos los Estados miembros. Muchos Estados miembros no pagan. ¿Tardó más en admitirlo que en resolverlo, puede ser? Sí. Por los tiempos que usted está Sí. Y obviamente, digo, esto no lo dije, la Comisión, ¿cuál es la diferencia entre la Comisión y la Corte? La Comisión en realidad, si bien podemos leer después el artículo, digamos, que explica cuáles son las funciones de la Comisión es un organismo que yo entendería que está entre lo judicial y lo político. Lo que abre es una negociación entre quien denuncia y el Estado denunciado, de manera tal que el objetivo que en general persigue la Comisión es lograr una solución amistosa, de manera tal de que la cosa termine ahí y no sea necesario que llegue a la instancia superior en la Corte. Esta es en general la estrategia con la cual actúa la Comisión. Lo que hace en general la Comisión es, tomado un caso aceptado y estudiado, normalmente saca un informe, da lugar al Estado para que realice sus observaciones, y si se da la posibilidad, se logra algún tipo de solución amistosa que contemple los derechos de las dos partes. Cuando esto no llega a producirse, la comisión, en el caso de pronunciarse, como fue en el mío, esto se produjo en el año, disculpen, a veces me falla la secuencia, en 2006, finalmente se pronunció sobre la cuestión de fondo y consideró que el Estado argentino, y esto lo hizo públicamente a través de documentos que están a disposición en la página de internet de la Comisión Interamericana, que el Estado argentino había violado derechos garantizados por la Convención. Eso opinó la Convención. Y que por lo tanto, bueno, después podemos ver algunas consideraciones de tipo contenido, cuáles son los fundamentos, que creo que son importantes. Pero de todas maneras, digo, desde el punto de vista formal, lo que hace la Comisión es pronunciarse ya sobre el contenido y dice: el Estado argentino violó derechos consagrados en la Convención. En el caso mío, el Estado argentino aceptó el informe de la Comisión
Y en una reunión que tuvimos a fines del año 2006 en la Cancillería, digo, disculpen las observaciones, pero creo que es importante hacerlas para entender cuál es el trámite. ¿Quién representa al Estado argentino en estos casos? ¿Sí? Esa es una cosa que no dije. ¿Quién representa al Estado argentino en estos casos? En estos casos, quien representa al Estado argentino es la Cancillería. Y en general, desde el punto de vista más estricto, es la Dirección de Derechos Humanos de la Cancillería. En una reunión que tuvimos a fines del año 2006, una vez que el Estado argentino dijo en esa reunión que se mostraba dispuesto a cumplir con las recomendaciones realizadas por la Comisión Interamericana en el sentido de resolver mi caso y dar lugar a la eliminación, en este caso de la sanción penal, del cobro del objeto y otro tipo de situaciones desfavorables derivadas de la sanción penal, lo que le dio la Comisión Interamericana al Estado argentino fue un plazo, eso está incluso establecido en la propia convención, lo pueden leer, un plazo de 3 meses para que cumpliera con esa recomendación. Insisto, año 2006, fines del año 2006. Finalmente, como el Estado argentino no cumplió con el plazo otorgado por la Comisión de común acuerdo con quienes me defendían, la propia Comisión, entendiendo que no se había resuelto el caso, que no se habían cumplido con las recomendaciones, que no se había cumplido con el ánimo de esa solución amistosa, elevó el caso a la Corte Interamericana. Sí. Bueno, ¿quién estaba en la Cancillería y por qué, puntualmente, por qué no se hizo por desidia, por no estaban de acuerdo? Sí, acá hay que aclarar una cosa. El Estado argentino está considerado dentro del sistema de derechos humanos, el sistema americano de derechos humanos, como un Estado que mejor cumple y que en general ha mostrado mejor disposición a aplicar los criterios, lo cual no quiere decir que sea eficaz, inmediato y rápido. El problema acá... ¿Cómo? Tiene responsabilidad internacional. Claro. El problema que hay es que lo que todos sabíamos en este caso era que había que comenzar a meterse en una cuestión que venía ya de lejos, incluso antes de mi caso, que era la reforma del Código Penal. O sea, a largo plazo todos sabían que la resolución de mi caso y de otros casos anteriores, como los casos Berbisky, Hatcher y Tomás Sanz, requerían, como se había llegado incluso a promover en el Congreso de la Nación a través de un proyecto, la reforma del Código Penal, fundamentalmente de los artículos 109 de calumnias y 110 de injurias.